Buenas, soy Joaquín Revuelta y soy el que os va a dar la parte de imagen digital en este curso de imagen y sonido. Y lo primero que vamos a hacer es comprender un poco la interfaz de Blender, que creo que es posiblemente lo más complicado del curso. Luego ya sabéis que también hay un módulo de Strip Generator, al que también dedicaremos un par de screencasts. Pero en principio y sin más dilación, lo primero que vamos a hacer es descargar Blender. Blender es un programa multiplataforma, lo que quiere decir que funciona igual en Linux, en Windows y en Mac OS X. También funciona en BSD, en Solaris, en fin, en todo tipo de sistemas operativos. Es un programa que tiene muy poco peso. De hecho, incluso se puede hacer funcionar desde un pendrive, no hace falta ni siquiera que lo instaléis. Es casi auto ejecutable puesto que está desarrollado en Python. Y también es un programa bastante que consume pocos recursos en principio hasta que entremos en lo que se llama el módulo de render, que ahí sí va a consumir bastantes recursos de vuestro ordenador, en el sentido de que tardaréis más o menos tiempo en generar una imagen o una animación en función de lo potente que sea el procesador de vuestro ordenador. Para los que nos escuchan o nos ven desde la Junta de Andalucía, sabéis que Blender viene por defecto instalado en los ultraportátiles de los alumnos y en el sistema educativo Guadalines Edu también viene por defecto, solo que el problema es que es una versión bastante antigua hasta el momento, en la 2.408, creo recordar, con una interfaz muy, muy, muy complicada, muchísimo más que la actual, y que yo os recomendaría que os bajarais esta que tenéis ahora mismo en pantalla, que es la Blender 260. Tiene una interfaz bastante más ajustada o acorde con el resto de software de generación de tres dimensiones que hay en el mercado, el caro, el que cuesta muchísimo dinero, como puede ser el 3D Studio o el Cinema 4D. Pero os aseguro que Blender no tiene nada que envidiarle a ninguno de estos dos. De hecho, yo todavía estoy sorprendido, puesto que soy usuario de Cinema 4D, de que Blender consiga hacer prácticamente lo mismo que el otro, ¿eh? Siendo tan pequeño en tamaño. Aquí estamos viendo en la pantalla, fijaos que la versión de Windows es de 23 megas, la de Mac OS X es de 43. O sea, es bastante pequeño en comparación con sus hermanos mayores, y ya os digo que prácticamente puede hacer lo mismo. De hecho, en la plataforma he dejado que veáis ese corto que es Big Bug Bunny, que es un delicioso corto de animación que está hecho íntegramente con Blender, e incluso sabéis que la serie infantil Pocoyo también está hecha con Blender. Luego no tiene nada que envidiarle como decimos, al software de pago. También comentaros que sí, que efectivamente es un programa difícil. Sabéis que este es simplemente un curso de iniciación, donde vamos a dar un poco los parámetros básicos de entender bien la interfaz, de manera que podamos empezar a generar figuras primero sencillas, que comprendamos un poco la gestión de mallas, la gestión de materiales y sobre todo la gestión de iluminación, que es muy importante, como sabéis, en el tema del vídeo digital y de la animación digital. Casi que diría yo que comprendiendo los materiales y la luz, pues prácticamente lo demás solamente es un poco de hincar codos y aprender atajos de teclado y una serie de usos de ventanas que no estamos acostumbrados en el software normal. Sin más dilación, bajaros el, el paquete de instalación que vayáis a usar. Cuidado los de Windows, que tenéis que bajar en función no ya del sistema operativo que tengáis, sino del procesador, si es de 32 bits o de 64. El Linux vale para todas las distribuciones. Para la Junta de Andalucía tendríais que llamar a CGA para que os lo instalaran. Y para Mac OS X, pues también tenéis que distinguir si tenéis un PPC, un antiguo o un Intel, que será lo más normal, ¿no? Sin más dilación, yo ya me lo he bajado, yo ya me lo he instalado.
sabéis que tenéis que ir a esta dirección, blender.org/download/getblender, lo tenéis aquí en pantalla. Voy a hacer un zoom para que lo veáis bien. Ahí tenéis a esta dirección. Y sin más dilación, lo instaláis, esperamos un poco y pasamos ya directamente a la pantalla, a la primera pantalla de Blender. Ya estamos aquí en la primera pantalla de Blender. Supongo que si todos tenéis la versión 2.6 o la 2.5 incluso, pero ya os recomiendo que bajéis los 2.6. Vamos a estar todos en la misma pantalla después de que hayamos pulsado en cualquier parte para quitar esa ventanita de splash que sale al principio. Y esto es lo que siempre nos vamos a encontrar al abrir Blender, incluso cuando hagamos, por ejemplo, control N o command N, los que tengáis Mac, para abrir un nuevo fichero, siempre va a aparecer lo mismo. Es decir, esta malla invisible que nos da un poco en el sentido de la perspectiva de que sea un suelo, aunque no lo es simplemente una especie de suelo fantasma. El cubo, una cámara, que es esta, y un punto de luz, ¿de acuerdo? Siempre nos va a dar lo mismo. Así que vamos a empezar a explicar un poco todo este lío de botoneras que tenemos aquí. Intentar comprenderlos todos ahora mismo es prácticamente imposible. O sea que primero vamos a empezar a movernos por la escena. En este sentido, el ratón es fundamental en Blender y el ratón, además, que tenga la rueda central es fundamental por una serie de cuestiones. Veréis, si pulsamos la rueda central del ratón, solamente la rueda central sin ningún otro botón, y lo movemos, obtendremos este efecto. ¿Veis? Puedo hacer que la escena, puedo ver la escena y lo que está haciendo desde cualquier ángulo, desde cualquier punto de vista. ¿Lo veis? Y esto os aseguro que ahora que hay un cubo parece una tontería, pero cuando tengamos una figura mucho más compleja será de muchísima más ayuda. ¿De acuerdo? También, vamos a soltar ya la rueda del ratón. Si pulso la tecla Shift, la tecla de mayúscula, y muevo el ratón, veréis, perdón, veréis ahí que me mueve la imagen arriba y abajo, no para otro sitio, sino arriba y abajo. Y si pulso Alt, Control, perdón, me la mueve a izquierda o derecha, ¿de acuerdo? Y si hago girar la rueda del ratón, que es lo que he hecho yo antes sin advertirlo, si simplemente la hago girar me hace un zoom, ¿de acuerdo? Luego, repitiendo, ya sabéis, si pulsamos la rueda del ratón y giramos el ratón podemos tener todos los puntos de vista. Si pulsamos Alt, con Control, hacemos zoom con la rueda, ¿veis? Hacemos zoom con la rueda. Con Shift movemos arriba y abajo. Y con Control a izquierda y derecha. Muy bien. Pues ahora vamos a poner otra vez la escena un poco así. Esto también se puede conseguir, como ya veréis en los apuntes que os he dejado en la plataforma, con el teclado numérico bloqueado. ¿De acuerdo? Es decir, que no se puede usar como número, sino simplemente como las flechas. Allí tenéis los diagramas de cómo se usa. Vamos a hacer aquí mismo, para seleccionar cualquier objeto, hay que hacerlo con el botón derecho del ratón. No con el izquierdo, sino con el derecho. ¿Veis? Voy a hacer un zoom para que veáis. Cuando el objeto tiene este filete naranja alrededor, quiere decir que está seleccionado. Es decir, que podemos aplicarle material, moverlo, rotarlo, escalarlo, deformarlo, como ya veremos un poco más adelante. Y si usamos el botón izquierdo del ratón, que es el que usamos normalmente para todo, por eso en ese sentido Blender es un poco extraño, lo que hacemos es colocar este icono, que es el puntero 3D, mirad, ¿veis? Que en principio no hace nada, simplemente le indica al programa dónde va a aparecer el siguiente objeto. Daros cuenta de que raramente lo que generemos en 3 dimensiones es un solo objeto, como vamos a ver dentro de nada, sino que está formado por varios objetos unidos o fusionados, ¿veis? Donde yo vaya poniendo este cursor con el botón izquierdo del ratón, es donde aparecerá ese hipotético objeto, que puede ser otro cubo, una esfera,
un cono, una malla, algo generado por mí, como ya veremos más adelante, en fin. O sea, que olvidaros de que este botón con el izquierdo selecciona los objetos. No. ¿Eh? Lo que hace es moverlos. ¿Lo veis? Si yo señalo las flechas, ¿veis? Si yo selecciono la flecha con el botón izquierdo, lo que hago es mover el objeto. ¿De acuerdo? Pero no lo selecciono. Lo selecciono siempre con el botón derecho. Muy bien. Como ya habéis visto, pues eso, puedo mover el objeto. Estas flechas de colores no son ni más ni menos que una representación del espacio tridimensional, que supongo que si hay profesores de dibujo en la audiencia o gente con conocimiento de dibujo técnico, sabréis que son los que delimitan, son una especie como de los tres vectores que delimitan el plano, ¿de acuerdo? Blender tiene una asignación de colores para cada dirección, que la tenéis siempre aquí, la tenéis esquematizada aquí. La X, que es la roja, es la que mueve el objeto de izquierda a derecha. La Z, que es azul, lo mueve arriba y abajo. Y la Y, que es la verde, lo mueve adelante y atrás. Respecto a esta línea verde, ¿veis? Que nos señala el adelante y atrás, el izquierda, derecha, y el arriba y abajo. ¿De acuerdo? Esto lo podemos mover, como vuelvo a repetirlo porque es muy importante, según el sentido, la orientación del vector del espacio. Pero si selecciono el borde de este círculo blanco, lo moveré, por así decirlo de algún modo, a mi libre albedrío y sin estar sujeto a ese constreñimiento del vector X, vector Y o vector Z. ¿De acuerdo? Aparte de mover el objeto, si lo vemos aquí abajo, voy a hacer un pequeño zoom aquí abajo al lado de donde pone global, veréis que hay un icono esquematizado también de los tres ejes. Al lado hay una flecha que es la que está activa ahora mismo, es decir, ahora mismo lo que podemos hacer es trasladar, es un manipulador de traslado, pero también tengo aquí el manipulador de rotación y el manipulador de escala, ¿de acuerdo? Si me daréis un poco con el zoom para que lo veáis, y cojo el manipulador de rotación, veréis que aparecen unas esferas de colores que responden a los mismos vectores del espacio, es decir, el rojo rotará el objeto sobre el eje X, el verde lo hará sobre el Y y el azul sobre el Z. Si lo muevo, ¿veis? Está girando sobre el eje Z, el rojo sobre el eje X y el Y sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Y otra vez, si vuelvo a usar la línea blanca, lo moveré un poco otra vez a mi libre albedrío. Ahora otro tajo de teclado importante. Si quiero que esta cosa que he hecho yo aquí, ahora que ya no me sirve, vuelva a su posición inicial, lo único que tengo que hacer, como siempre en informática, es control Z, deshacer. Le voy dando hasta que me quede exacto, como está. ¿De acuerdo? Para enseñaros que el manipulador de rotación vamos a convertirlo en un manipulador de escala. ¿Qué quiere decir de escala? Pues que ese cubo, si yo lo escalo en según qué plano, en según qué sentido del espacio, lo puedo convertir, pues por ejemplo, ¿veis? En una caja, en un menir, en un monolito, así tipo Clark, ¿no? O darle más de esto para convertirlo, por ejemplo, en una pantalla de televisión, de plasma, ¿veis? Con un solo cubo puedo hacer infinitas cosas, ¿veis? ¿Veis? Una pantalla, un bloque, lo que yo quiera, De nuevo, si quiero hacerlo, escalarlo proporcionalmente los tres ejes, pues solamente lo que tengo que hacer es tirar de este círculo blanco, ¿veis? Y hacerlo lo grande o lo pequeño que yo quiera, simplemente moviendo el ratón, sin tocar otra cosa, moviendo el ratón adelante y atrás. ¿Lo veis? Muy bien. Ajá. Perfecto. Volvamos entonces al manipulador de dirección, aquí, y vamos a centrarnos en otra cosa.
¿Es esto lo que voy a obtener yo cuando haga... ¿O dónde está esto? ¿Cómo se ve esto? Bueno, esto se ve... Habréis escuchado a lo mejor una palabra que es render, que significa en español representación. Perdón, lo tenemos aquí arriba. Que es lo que nos va a mostrar cómo se ve ese objeto, que aquí simplemente es un cubo, una malla, y eso, una vez que le apliquemos materiales, luz y demás componentes de la escena. Para ver, sí, ahora mismo cómo está esto, que es esto, simplemente le doy a render, render image, renderizar imagen, o simplemente pulsamos F12, ¿de acuerdo? Esto es lo que vemos, pero es lo que veo yo. Aquí ya no puedo manipular nada. Esto es como si hubiéramos hecho, si os dais cuenta aquí en esta botonera, a la que vamos a pasar inmediatamente, sale una cámara de foto porque en realidad lo que hemos hecho aquí es una foto de lo que hay en pantalla. Pero esta vista, si nos vamos de render aquí o pulsamos F11, no es precisamente, repito, lo que estamos viendo nosotros. El problema o la ventaja es que Blender renderiza lo que ve la cámara. ¿Veis? La cámara está viendo el cubo de una manera completamente diferente a la nuestra. ¿Cómo ve la cámara? Bueno, para saberlo cómo ve la cámara y actuar en consecuencia, podemos irnos aquí abajo a View, Camera, ¿veis? Y nos enseña qué está viendo la cámara. Ahora sí podemos mover y, por ejemplo, centrarlo en la cámara. En este menú de vista, la cámara, podemos verlo desde arriba, ¿veis? Podemos verlo desde abajo, podemos verlo desde frente y podemos verlo en realidad desde cualquier sitio. Pero volvamos a la vista de cámara, ¿vale? En la vista de cámara nosotros vamos a poder colocar nuestro objeto como queramos. Pero también tenemos otra manera de ajustar lo que queremos ver. Vamos a salir de la vista de cámara. Vamos a seleccionar, no sé, una vista desde arriba, porque la vamos a modificar ahora mismo de nuevo con la rueda del ratón, ¿de acuerdo? Y suponer que yo quiero, porque estoy haciendo un objeto y yo quiero verlo así, ¿de acuerdo? Yo quiero verlo así, me interesa verlo así. Pues lo que hago es irme a vista, aquí a View, y donde pone Align View, alinear vista, le damos a alinear la vista activa con la cámara. De manera, ¿veis? Que la cámara ahora se ha puesto a donde yo quiero, a la vista que yo quiero. ¿De acuerdo? Bien. Siempre para acceder a la vista de cámara, también se me ha olvidado decirlo, le damos al 0 del teclado numérico. Si le damos al 0 del teclado numérico, ¿veis? Inmediatamente se pone en vista de cámara. Y si hago un render, pues hará el render de lo que yo quiero ver. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a otro concepto básico que es, salimos de render con F11. Vamos a añadir otro objeto, ¿vale? Cogemos el modificador y vamos a ponerlo un poco sobre el plano. Y ya sabéis, usando el botón izquierdo del ratón y este cursor, voy a poner ahí, añadir, mesh, que es una malla, es como se llaman los objetos en Blender, y vamos a añadir un cono. Bien, ya lo tenemos aquí, el cono, lo voy a subir un poco para que esté a la altura del suelo, y voy a mirar en la cámara cómo me lo pone, ¿de acuerdo? Porque sé que voy a tener que reducirlo y a eso es a lo que iba, vamos a fijarnos un poco en esta botonera de la derecha. ¿Veis aquí? Mirad, aquí salen todos los componentes que hay en la escena. ¿Lo veis? Mirad. El mundo, bueno, todavía no. La cámara, el cono, el
cubo, aquí también lo podemos seleccionar, y la lámpara, ¿vale? Si seleccionamos aquí la cámara, ¿vale? Veis que aquí, en esta botonera aquí de la derecha, donde están, como vamos a ver ahora, muchas de las cosas que nos van a hacer falta, sale la cámara, y si pulsamos la cámara, nos van a salir las características de la cámara, como la longitud focal, la profundidad de campo y otro tipo de historias que todas las cámaras tienen, ¿de acuerdo? Aquí podemos cambiar la perspectiva, ponerla ortográfica, ¿eh? En vez de cónica, que es como está normalmente, o ponerlo en panorama. Y lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, es si aumentamos o disminuimos la distancia focal, podemos hacer que los objetos entren en nuestra escena sin necesidad de tener que cambiar su tamaño, ¿de acuerdo? Si ahora hacemos un render rápido, otra manera de hacer un render para que siempre tengáis alternativa es en esta botonera de aquí, le dais a la cámara y le dais a render image. ¿Veis? La verdad es que veis que el aspecto de los dos es bastante cutre. ¿Por qué? Si nos fijamos un poco aquí, veremos que todo, excepto el cubo, que está formado por 6 cuadrados, como todo el mundo sabemos, el cono está formado por facetas, ¿veis? Por pequeños triángulos unidos, que son los que forman la superficie de revolución del cono. Si salimos del render con F11 y miramos aquí a la izquierda, veréis que al seleccionar cualquiera de los objetos con el botón derecho, aquí pone Smooth, que significa en inglés suavizar. Si le damos a suavizar, el aspecto del cono mejora muchísimo, incluso el del cuadrado. Si no, vamos a hacer un render y os daréis cuenta. ¿Veis? Como es todo muchísimo más suave. Bien. Vamos a salir de render. Ya hemos aprendido cómo introducir otros objetos en la escena, y ahora pues podríamos jugar con ellos para hacer figuras extrañas, ¿de acuerdo? A gusto del consumidor. A veces, evidentemente, nos hará falta tener otra vista del objeto. Podemos usar, ¿veis? La vista cenital. O, como hemos dicho antes, usar la rueda del ratón para ir modelando o haciendo lo que nos interese. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a mí me podría interesar ver esto. Y vuelvo a repetir, me voy a vista, Align View y alineo la cámara aquí, de manera que si le doy a la cámara, ¿veis? Y si le doy a render, pues eso es precisamente lo que voy a encontrar. Pero fijaros ahora el problema. ¿Que no se ve nada? No, el problema no es que se vea nada, el problema es que estamos a contraluz. Es decir, no tenemos iluminación porque nuestro objeto está justo directamente del foco de luz. Eso es lo que vamos a ver ahora en este primer tutorial. Simplemente en la luz. Y ya dejaremos para el segundo, porque es un poco más complicado, los materiales y las deformaciones de malla. ¿De acuerdo? Salimos del render. Y si hago un zoom, veo que, ¿veis? La luz está justo delante del objeto y por eso me hace contraluz. Lo que voy a hacer es, voy a girar un poco la cámara para quedarme mejor. Ahí. Y fijaos que ahora voy a mover la luz y la voy a poner justo enfrente. En el lado justamente contrario. Si me voy a vista de cámara y con el 0 y hago un render, todo lo contrario, ¿veis?
ahora se ve perfectamente. ¿Mm? Eso que no tiene ningún material, porque eso, por eso se ve tan gris y tan feo. ¿De acuerdo? Bien, pues para empezar, vamos a irnos al render. Yo creo que está bien. Yo creo que podéis practicar un poco con los botones, con los giros, y poniendo objetos, jugar con las luces, jugar con las cámaras. Y en el siguiente tutorial vamos a meternos de lleno en asignar materiales a los objetos y deformarlos de manera que podamos conseguir figuras del mundo real con una iluminación adecuada, que también la vamos a ver, los tipos de iluminación, y, y seguir ahondando un poco en este excelente programa que es Blender. Muchas gracias por vuestra atención, hasta la próxima.